¿Existe Dios? Si Dios existe, ¿crees que se interesa por los seres que viajan por el espacio a bordo de este pequeño planeta azul? ¿O es más bien un terrateniente ausente que puso al planeta a girar hace muchísimo tiempo y luego se olvidó de nosotros? Hoy vamos a considerar un antiguo libro que nos proporciona evidencias sorprendentes de la existencia de Dios y nos prueba que no solo se acuerda de nosotros, sino que su mano está conduciendo los destinos de la historia hacia un increíble acontecimiento final. Puedes ir a buscar tu Biblia para acompañar la lectura. Regreso en unos instantes. Está escrito. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. La mano que guía el futuro. El duque de Wellington y Napoleón Bonaparte tenían algo en común. Ambos habían nacido en una isla en 1769. Ambos habían perdido a sus padres a edad temprana y ambos tenían 4 hermanos y 3 hermanas. Ambos habían asistido a la escuela militar en Francia a la misma vez. Se habían destacado en matemáticas y se habían graduado como tenientes coroneles con solamente un día de diferencia. Pero lo más importante es que ambos son recordados por lo que sucedió en la batalla de Waterloo. Estaban emparentados con historias de vida semejantes, una educación similar y ejércitos parecidos. Pero Napoleón perdió y el duque de Wellington ganó. Ahora, si le preguntas a un historiador por qué sucedió de esa manera, señalará varios motivos. Primero te dirá el terreno en el que estaban peleando era del tipo que le gustaba a Wellington, o sea que se sentía más en casa. Por decirlo de esta manera, es como mucha gente razona y como muchos historiadores dicen. Pero segundo, Napoleón, dicen algunos, contaba con que el ejército prusiano, él no contaba que se iba a desviar más de 25 kilómetros de su ruta para agregarse al combate. Pero finalmente algunos historiadores señalan que Napoleón no tenía el mismo valor y la misma energía que lo caracterizaron antes de su exilio. O sea que hay muchas otras ideas para explicar la derrota de Napoleón. Pero en lo que todos están de acuerdo es en que hubiera podido ganar. Y el mapa de Europa sería bastante distinto si lo hubiera hecho. Pero algo inclinó la balanza decididamente en favor de Wellington. Y no solo fue la estrategia, o la coincidencia, o el tamaño de los ejércitos, o el clima, o la fatiga, o alguna otra cosa. Fue algo más. Había una mano invisible que no permitió el triunfo napoleónico. Es que algo había sucedido 2500 años antes en el dormitorio de un antiguo rey babilónico que había soñado por anticipado lo que sucedería aquel día en Waterloo. La Biblia menciona en el libro de Daniel capítulo 2 lo siguiente, y vamos a leer extensamente del libro de Daniel. Vamos a Daniel 2:1 y ver esta fascinante historia. Dice así. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Era la medianoche y el hombre más poderoso de la tierra se despertó abruptamente bañado en sudor frío, el corazón acelerado, la almohada empapada por la transpiración. Y aunque había estado muchas veces en el campo de batalla y aunque había visto la muerte cara a cara, estaba aterrorizado por un simple sueño. Salió de la cama y convocó de emergencia a los más reputados consejeros de su imperio, hombres que se vanagloriaban de conocer los secretos del universo. Y la Biblia continúa diciendo en Daniel 2:2-4 lo siguiente. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación.
No hay problema, le dijeron. Cuéntanos el sueño y te diremos su significado. Y mientras los astrólogos y magos desplegaban sus cartas y libros de interpretación, el rey olió algo raro. Bueno, tuvo la desagradable sensación de que los hombres que guiaban los destinos de su reino no sabían muy bien de qué estaban hablando. Entonces se negó a contarles el sueño y les dijo que lo adivinaran. Si son lo que dicen ser, les dijo, deberían adivinar el sueño y la interpretación. Y si no pueden, voy a matarlos uno por uno. Un escalofrío debe haber recorrido sus espaldas, porque en lo íntimo de sus corazones sabían que sus libros y sus diagramas serían incapaces de ayudarlos. Nadie podía ingresar dentro de la mente del rey para extraer la información que necesitaban. Así que le pidieron un poco más de tiempo, pero Nabucodonosor fue muy duro y les dijo, me han estado mintiendo durante años, ¿verdad? Mi decisión es definitiva. O me dicen lo que he soñado y me dan el significado, o van a morir todos. Y la Biblia nos cuenta la historia en Daniel 2, 10 al 12. Y dice así. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Me resulta interesante que cuando había sucedido algo importante que habría de cambiar el curso de la historia para siempre, los adivinos y los astrólogos no supieran nada al respecto. Y aunque la programación nocturna de la televisión está llena de hotlines, con adivinos y cartas astrales y horóscopos, créeme que esas personas tampoco tienen idea de lo que va a suceder. Y cuando Dios tiene algo importante que decirnos, Él no utiliza las cartas de tarot, ni las cartas astrales, ni las bolas de cristal. Él manifiesta lo que dice. Veamos cómo funciona. El segundo capítulo de Daniel nos dice que, como los así llamados sabios no pudieron hacerlo, Nabucodonosor hizo una redada para prenderlos y ejecutarlos. Y cuando sus enviados estaban recorriendo el reino para hallar a todos los caldeos, golpearon a la puerta de un hebreo cautivo llamado Daniel, quien era considerado sabio por su sangre real, su gran inteligencia y por su vida piadosa. Pero Daniel no era como los caldeos. En realidad, era un profeta genuino, un verdadero mensajero de Dios. Oh, llévenme ante el rey, les dijo. Y así lo hicieron. Y el relato bíblico continúa diciendo lo siguiente en Daniel 2:16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Por alguna razón, el rey confiaba en Daniel. Quizás porque le había demostrado su valía en el pasado. Entonces le concedió el tiempo que Daniel le pedía. Daniel regresó donde estaban sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y se arrodillaron para orar pidiendo respuestas, porque sabían que estaban ante algo muy importante y Dios habría de revelárselos. Y esto es lo que sucedió. Al día siguiente llevaron a Daniel ante el rey, y nos dice Daniel 2:27 y 28 lo siguiente. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel le dijo, Nabucodonosor, tus sabios no pudieron decirte el sueño. Y honestamente, yo tampoco puedo. No puedo recibir el crédito por lo que voy a decirte. Pero hay un Dios en el cielo que conoce todo y está en el control de todas las cosas. Y Él me ha mostrado tu sueño. Está relacionado con los últimos días del planeta. Esto es lo que tú soñaste. A partir de ese momento, Daniel le cuenta al rey algo que ha cambiado el curso de la historia del mundo. Ha afectado la forma en que vivimos hoy. En realidad, es el verdadero motivo de la derrota de Napoleón en Waterloo.
Este es el relato del sueño del rey, tal como lo relata la Biblia. Es un sueño largo, pero permíteme leerlo directamente de Daniel 2, comenzando en el versículo 31. Y dice así: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las ceras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Nabucodonosor saltó de emoción. Eso es, Daniel. No puedo creerlo. Es exactamente lo que soñé. Trato de imaginarme lo que el rey dijo, pero estaba realmente asombrado, felizmente asombrado. Era una estatua gigante, hecha de diferentes metales. Tenía una cabeza de oro, pechos y brazos de plata, muslos de bronce, piernas de hierro y pies de barro, y una roca gigante voló por el cielo y la hizo añicos. Entonces el viento los desparramó los despojos y la roca creció hasta llenar toda la tierra. Eso es exactamente lo que soñé. ¿Pero qué significa ese sueño? Déjame decirte el significado. Lo que vamos a leer nos prueba más allá de toda sombra de duda de que no estamos solos en el universo, porque con cientos y miles de años de anticipación, la Biblia predijo el surgimiento y la caída de los grandes imperios mundiales y nos demuestra fehacientemente que nada está librado al azar. La mano invisible de Dios conduce los asuntos humanos. Y esto es lo que Daniel le dijo al rey en Daniel 2, 37 y 38. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro de la estatua representa a Nabucodonosor y el imperio babilónico. Fue el más grande de los imperios, el más decadente, literalmente bañado en lujos y en oro, la cabeza de todos los imperios, pero no duraría para siempre. Y Daniel continúa. En Daniel 2.39, la primera parte, dice así: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. Bueno, aquí la cosa cambia. La historia nos cuenta que el imperio babilónico se derrumbó cuando los medos y persas tomaron la ciudad en el año 539 a.C. Y no importó que fueran menos hábiles para la guerra que los babilonios, porque una mano invisible había inclinado la balanza en su favor. La historia seguirá inexorablemente el curso que Dios decida, y Él tiene un destino muy específico en mente. Los medos y los persas, representados por el pecho y los brazos de plata, gobernaron el Medio Oriente hasta el 331 a.C., cuando otro ejército los destruyó. En Daniel 2.39 dice así: un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El tercer reino, representado por el vientre y los músculos de bronce, fue el imperio griego de Alejandro el Grande, uno de los más grandes genios militares de todos los tiempos. Alejandro fue capaz de conquistar a pie a 20 millones de personas y más de 3 millones de kilómetros cuadrados en casi 4 años, y solo tenía 32 años de edad. Nadie podía detenerlo, porque la mano invisible de Dios le permitía vencer. Pero también el imperio de Alejandro llegó a su fin en el año 168 a.C. Fue cuando el cuarto imperio lo destruyó, tal como lo había predicho la Biblia en Daniel 2.40, y dice así: y el cuarto reino será fuerte como hierro,
Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Si recuerdas las clases de historia de la escuela primaria y también la secundaria, sabrás cuál fue el imperio que humilló a los macedonios. Fueron los romanos, el mismo imperio que gobernaba el mundo cuando Cristo nació. Fueron más feroces que cualquier ejército que el mundo hubiera conocido y pisotearon literalmente a toda Europa y el Oriente Medio, sojuzgando a todos los que hallaban a su paso. El famoso historiador Edward Gibbon, en su libro Decadencia y Caída del Imperio Romano, los describió de una forma sorprendente con estas palabras, y él dice así: y las imágenes de oro, plata o bronce que podrían servir para representar a las naciones y sus reyes, fueron quebradas una tras otra por la férrea monarquía de Roma. Esto está en el libro de Gibbons. Y esto suena como si Gibbons estuviese familiarizado con la Biblia, porque así es como Dios había dicho que iba a suceder, hasta con las mismas palabras y expresiones. La cabeza de oro fue Babilonia, el pecho y los brazos de plata fue Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce fue Grecia, y el imperio romano las piernas de hierro que eclipsaron todos los anteriores. Por la intervención de la mano invisible de Dios, nadie pudo hacer frente al ejército romano. Pero también Roma habría de caer. Y ahora quiero que prestes mucha atención, porque vamos a ver el verdadero motivo de la derrota de Napoleón. Vamos otra vez a Daniel 2, 41 al 43. Aquí está el corazón mismo del mensaje. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Bueno, Daniel le dijo al rey, con más de 1000 años de anticipación, que el imperio romano de Occidente sucumbiría y sería dividido en 10 partes, como los 10 dedos de los pies. Y sucedió exactamente como Dios lo había predicho, porque las tribus bárbaras pusieron a Roma de rodillas en el 476 después de Cristo. Y el imperio de Occidente se dividió en 10 partes, no 9, ni 11, sino 10. Y esas tribus bárbaras, al menos las que han sobrevivido, se convirtieron en las actuales naciones de Europa occidental. Y amigos, todo sucedió exactamente de la manera en que Dios lo había predicho. Y además la Biblia nos dice que, aunque tratarían de hacerlo de muchas maneras, esas 10 tribus no se unirían unas con otras. La mano invisible de Dios ha inclinado la balanza contra todos los que han tratado de reunir las piezas del imperio romano de Occidente. Dice, no se unirán el uno con el otro. Y Dios no va a modificar su manera de pensar. Este es el motivo por el que todo intento, todo experimento de una Europa occidental ha fracasado miserablemente. Las familias reales, por ejemplo, trataron de lograrlo por medio de alianzas matrimoniales, pero no funcionó. El rey guerrero Carlos V casi lo logró, pero cuando acababa de unir a Europa, estalló la revolución que lo forzó a abdicar del trono. Luis XIV, el rey Sol, trató de unir Europa, pero otros países lucharon para evitarlo. Y murieron tantos de los más altos y fuertes hombres de Francia, que algunos estiman que el día de hoy el varón promedio francés es aún 3 centímetros más bajo de lo que podrían haber sido. Entonces llegó Napoleón. Era tan arrogante que en 1804 se coronó emperador a sí mismo. La historia cuenta que cuando llegó el instante en que el Papa debía colocarle la corona, Napoleón se la quitó de las manos y se la puso él mismo. Pensaba que nada podría detenerlo, pero olvidó un detalle. La mano invisible de Dios que había dicho, no se unirán el uno con el otro. Por eso en 1812 Napoleón avanzó sobre Rusia y Dios inclinó el platillo de la balanza en su contra. Nada tuvo que ver el poder militar de los rusos. Todo se debió a la intervención divina.
comenzó a nevar. Y de los más de 600.000 soldados franceses que habían invadido Rusia, solo 500.000 regresaron a su hogar. A pesar de esa aplastante derrota y después de un humillante exilio, Napoleón fue a Waterloo y perdió, porque Dios había dicho que nadie volvería a unir al Imperio Romano de Occidente. Todos los que han tratado de hacerlo fracasaron. Por ejemplo, el Kaiser fracasó, aunque es probable que hubiera podido hacerlo. Hitler fracasó, aunque en 1942 daba toda la impresión de que triunfaría. Todos fracasaron porque Dios había dicho, no se unirán el uno con el otro. Y nada hará cambiar la mano invisible de Dios. El Imperio Romano de Occidente no volverá a unirse. En la primavera del 2003, las naciones de Europa Occidental libraron una batalla en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El tema de Irak terminó con la unidad. Y la Comunidad Económica Europea siempre tiene problemas, porque una nación no cumple con sus compromisos o porque falla en el equilibrio de su presupuesto, algo siempre ocurre. Por más que traten de hacerlo, nunca volverán a unir al Imperio Romano de Occidente bajo un solo gobernante o un solo rey. No sucederá, porque Dios dijo, no se unirán el uno con el otro. Las naciones de Europa estarán divididas hasta que la roca del sueño de Nabucodonosor venga y desmenuce los reinos de la tierra. Y dice Daniel 2:44 lo siguiente. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Nabucodonosor, dijo Daniel, ¿quieres ver lo que va a suceder? Un día tu imperio babilónico va a colapsar y después vendrán otros 3 imperios. El último de estos imperios estará dividido por algún tiempo y finalmente Dios mismo establecerá un reino que durará por siempre. Tú y yo, querido amigo y amiga, estamos viviendo en el tiempo de los dedos de la estatua. Y el siguiente acontecimiento que narra la profecía es el establecimiento del reino de Dios. Y eso sucederá cuando Jesucristo regrese. Dice San Mateo capítulo 25, versículo 31, palabras de Jesús registradas por San Mateo. Dice lo siguiente. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. 4 imperios mundiales, cada uno de ellos ya ha surgido y desaparecido. Entonces, el Imperio Romano Occidental, un imperio dividido, que aún continúa hasta nuestros días. La profecía se está cumpliendo al pie de la letra, como Jesús lo dijo. Tú y yo estamos viviendo bajo los últimos gobernantes humanos que se describen en el capítulo 2 de Daniel. El siguiente acontecimiento será la venida de Jesús. La roca de los siglos. Él es la piedra angular que los constructores rechazaron. Llenará este planeta con su gloria y establecerá su propio reino. Déjame hacerte una pregunta. ¿No somos más que una mancha insignificante en el universo? De ninguna manera. Dios mismo se mudará a este planeta Tierra. ¿Y sabes cómo han determinado las cosas? Apocalipsis. Capítulo 21:3 dice lo siguiente. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Ya casi es el fin, ya casi estamos allí. Y si eres de los que se han estado angustiando por los últimos acontecimientos mundiales, deja de preocuparte, porque la mano invisible de Dios aún está en acción. No importa lo que suceda, nada detendrá el regreso de Jesucristo. Él va a establecer su reino y tú puedes tener parte en él mismo. Cuando salen de vacaciones, todos los niños hacen la misma pregunta, ¿no es cierto? ¿Falta mucho para llegar? Mis padres me decían que buscara determinadas señales. Los hijos de Dios también quieren saber,
falta mucho por llegar. Y Dios en su amor nos dio las grandes señales de la historia para que lo sepamos. Por eso, al comprender que estamos al punto de llegar, permíteme que te haga una pregunta. ¿Has arreglado tus cosas con Dios? Puede que te hayas preguntado por qué Dios habría de molestarse con un pequeño planeta cargado de pecado como el nuestro. No olvides que Él ha hecho una tremenda inversión en la humanidad. La compró con su propia sangre y Jesús se hizo como uno de nosotros, parte de la raza humana. Su mayor deseo es venir a poner fin a los reinos de este mundo y establecer el suyo propio. ¿Quisieras tú colocar tu vida y tus futuros en las manos de Dios ahora mismo? Acompáñame a orar. Señor, la condición del mundo nos hace sentir que el tiempo se acaba. Anhelamos que Jesús regrese y establezca su reino porque estamos cansados de los gobiernos humanos. Nuestros ojos hoy están fijos en Jesús. Queremos conocerlo mejor y amarlo aún más. Guíanos en el estudio de tu palabra para que podamos estar preparados cuando Él venga. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Visítanos en nuestro sitio de internet estaescrito.tv, donde obtendrás una variedad de materiales, libros y estudios bíblicos que te ayudarán en tu caminar diario con Dios. Podrás bajarlos gratuitamente por internet. Visítanos ahora mismo en estaescrito.tv. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedas imaginar. Amigos, ha llegado el momento de despedirnos y apenas hemos tenido tiempo de dar un ligero vistazo al segundo capítulo de Daniel. Pero hay mucho más para aprender en este antiguo libro profético que nos da las bases para una mejor comprensión de la profecía bíblica. Ahora, si quieres más material para meditar, visítanos en nuestra página web, estaescrito.tv, donde encontrarás una gran cantidad de recursos y materiales para estudiar la Biblia, todos en un formato muy fácil de usar. Entre ellos un seminario sobre el libro de Daniel y Apocalipsis. También puedes mirar las transmisiones de otros programas de Está Escrito, en forma totalmente gratuita, y tendrás la oportunidad de comprender la Biblia como nunca antes. Dios te bendiga y te guarde en su amor. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que se sentía más en casa. Por decirlo de esta manera, es como mucha gente razona y como muchos historiadores dicen. Pero segundo Napoleón, dicen algunos, contaba con que el ejército prusiano, él no contaba que se iba a desviar más de 25 kilómetros de su ruta para agregarse al combate. Pero finalmente algunos historiadores señalan que Napoleón no tenía el mismo valor y la misma energía que lo caracterizaron antes de su exilio. O sea que hay muchas otras ideas para explicar la derrota de Napoleón. Pero en lo que todos están de acuerdo es en que hubiera podido ganar. Y el mapa de Europa sería bastante. Declara el mensaje final de Dios para nuestro tiempo. Presentando al Cristo viviente como la respuesta a nuestras más profundas necesidades. Está escrito. Con el pastor Robert Costa. La mano que guía el futuro. El duque de Wellington y Napoleón Bonaparte tenían algo en común. Ambos habían nacido en una isla en 1769. Ambos habían
perdido a sus padres a edad temprana y ambos tenían 4 hermanos. ¿Existe Dios? Si Dios existe, ¿crees que se interesa por los seres que viajan por el espacio a bordo de este pequeño planeta azul? ¿O es más bien un terrateniente ausente que puso al planeta a girar hace muchísimo tiempo y luego se olvidó de nosotros? Hoy vamos a considerar un antiguo libro que nos proporciona evidencias sorprendentes de la existencia de Dios y nos prueba que no solo se acuerda de nosotros, sino que su mano está conduciendo los destinos de la historia hacia un increíble acontecimiento final. Puedes ir a buscar tu Biblia para acompañar la lectura. Regreso en unos instantes. Está escrito. Y 3 hermanas. Ambos habían asistido a la escuela militar en Francia a la misma vez. Se habían destacado en matemáticas y se habían graduado como tenientes coroneles con solamente un día de diferencia. Pero lo más importante es que ambos son recordados por lo que sucedió en la batalla de Waterloo. Estaban emparentados con historias de vida semejantes, una educación similar y ejércitos parecidos. Pero Napoleón perdió y el duque de Wellington ganó. Ahora, si le preguntas a un historiador por qué sucedió de esa manera, señalará varios motivos. Primero te dirá el terreno en el que estaban peleando era del tipo que le gustaba a Wellington, de distinto si lo hubiera hecho. Pero algo inclinó la balanza decididamente en favor de Wellington. Y no solo fue la estrategia, o la coincidencia, o el tamaño de los ejércitos, o el clima o la fatiga, o alguna otra cosa. Fue algo más. Había una mano invisible que no permitió el triunfo napoleónico. Es que algo había sucedido 2500 años antes en el dormitorio de un antiguo rey babilónico que había soñado por anticipado lo que sucedería aquel día en Waterloo. La Biblia menciona en el libro de Daniel capítulo 2 lo siguiente, y vamos a leer extensamente del libro de Daniel. Vamos a Daniel 2.